nuestro padre, Pablo Quintero. Hola, padre. Buenos días, bueno, muchas gracias, un saludo para todos, en sus casas también, Marcelo, Mónica, Sandra, George y a todos los televidentes, una alegría estar otra vez de nuevo con ustedes. Bueno, padre, mucho por reflexionar, mucho por aprender, muchos temas interesantes para conversar y arrancamos por ese tema que es importante. A veces nos pasamos peleando con Dios, renegando de las cosas que nos pasan, culpando a los demás. No, es que eso fue culpa de mi papá, que no dio, o de mi mamá, etcétera, y no aceptamos a veces nuestras responsabilidades. ¿Cómo empezar ese camino de aceptación de muchas cosas que a veces también dependen de nuestras decisiones, padre? Sí, el mensaje de este domingo es muy bonito porque a raíz de una pregunta que le hacen a Jesús, si es lícito pagar el dinero, el impuesto al César o no, el Señor responde con una frase que quedó grabada en toda la historia, a lo largo de la historia, en libros, en la Biblia sobre todo, lógicamente, y es: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa frase nos ayuda a entender muy bien las cosas, un poquito que hay una serie de ámbitos humanos que hemos de vivir, en los cuales nosotros somos responsables, porque Dios nos ha concedido pues una libertad para hacernos responsables de esos actos, para ser dueños de esos actos, de esas decisiones, de esa construcción de una sociedad. Y por otro lado, junto con ese ámbito humano, pues está lógicamente el Dios, la alabanza de Dios, la religiosidad. Y nunca hemos de contraponerlos ni mezclarlos de una manera que pensemos que Dios hace todo o que Dios está fuera de todo, al contrario, en como estar entre dos polos contrapuestos. Y a veces en esa mezclándolos otras veces, diciendo, bueno, pues, Dios, ¿por qué no me ayuda? Dios, ¿por qué no se manifiesta en esto? Dios, ¿por qué no acaba con la pandemia? Dios, ¿por qué no acaba con la guerra? Cuando a nosotros, a quienes nos compete, pues averiguar cuáles son las causas de la pandemia, ver cuáles son las soluciones que tienen, no sé, las distintas situaciones que se están dando, el cambio climático, por qué están desapareciendo, pues por ejemplo los polos, el polo norte, ¿no? Todos los deshielos que hay, pues eso es a causa de las decisiones del ser humano. Claro, padre, y es que nosotros tenemos que aceptar el resultado de todas las decisiones que tomamos en la vida. Ahora, por otro lado, muchas veces los humanos nos creemos con la autoridad de juzgar a los demás, de señalarnos. Y pasa mucho en los deportes, en el fútbol, en el tenis, que nos subimos en el bus de la victoria. Entonces, cuando ganan, nos aplaudimos y somos Colombia, vamos para adelante. Pero cuando pierden, ahí sí, chao, nos creemos todos directores técnicos. Precisamente ahí está el no dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es endiosar, ahí confundimos los ámbitos, estamos endiosando a las personas, idolatrándolas, o a las cosas, al dinero, a la fama. Todo esto que nos sucede a veces es consecuencia de eso, de mezclar ámbitos, de no saber dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, de no respetar esa justa autonomía de las realidades creadas, de las realidades humanas y también pues esa libertad de Dios para crear las cosas como son y como en su desenvolvimiento natural pues deben hacerse. Y por tanto, pues el confundir esos ámbitos, pensamos que las personas son como Dios o son dioses y empezamos pues a subirlas a pedestales, a endiosarlas, y luego cuando descubrimos que son personas como nosotros, de carne y hueso, que fallan, que se equivocan, que en un momento dado pues no rinden como debían rendir, has mencionado los deportes, ¿no? Eso pasa muchísimo. Los jugadores de fútbol, los ciclistas, entonces este año no nos fue muy bien en las competencias de ciclismo y ya empezamos a darle duro a los ciclistas, empezamos a darle duro a los futbolistas cuando nos rinden. Gracias a Dios en este comienzo de la eliminatoria pues bueno, nos fue bien, ¿no? Entonces un bravísimo para los futbolistas, para el equipo colombiano, pero a la vez que reconocemos eso, cuando nos va bien, cuando nos va mal, también los apoyamos.
es algo con lo que yo me he encontrado mucho en las relaciones de amistad, por ejemplo, con los ciclistas, situaciones en las que ellos se encuentran difíciles porque los han acusado de algo que no era cierto, porque les han puesto una sospecha de doping, por ejemplo, y la gente inmediatamente los aísla, inmediatamente los deja de lado. Y el hecho de haberme encontrado con algunos de ellos en esas situaciones me hace ver eso, ¿no? Lo difícil que es una persona estar en esa situación, ser un buen deportista, destacar en algo, porque o lo idolatramos o lo destruimos. Así es, padre. Cuánta verdad en sus palabras. No hay que hacer amigos de momentos. Vamos a hacer el ejercicio que siempre realizamos con usted, padre, y nos vamos a trasladar a las citas bíblicas para analizarlas y también tener un mensaje especial. Vamos al Salmo 95 y dice: aclamad la gloria y el poder del Señor. Padre Pablo. Sí, justamente que reconociendo esa autonomía de las cosas creadas y a la vez esa libertad de Dios para hacer las cosas, podemos glorificarle y podemos reconocer que a la vez que nosotros tenemos ese don de la libertad para ir construyendo este mundo nuestro, trabajándolo y administrándolo, pues en eso reconocemos la gloria de Dios, la distancia, la diferencia que hay, y a la vez también pues la cercanía, ¿no? Sin confundirlos y sin mezclar esos ámbitos, ¿no? Como decía el Papa Francisco, comentando un poquito pues todas estas dobles realidades que no se contraponen, él nos animaba a pensar en algo. Lo voy a leer textualmente porque es en un Angelus hace unos años, en el año 2017, nos decía el Papa: el cristiano está llamado a comprometerse concretamente en las realidades terrenales, pero iluminándolas con la luz que viene de Dios. El confiarse de forma prioritaria a Dios y la esperanza en Él no comportan una huida de la realidad, sino restituir laboriosamente a Dios aquello que le pertenece, dar la gloria, ¿no? Haciendo las cosas bien, ordenando bien las realidades humanas, podemos elevarnos a Dios, alabarle, reconocerle, y esa esperanza en Él no comporta esa huida, sino una restitución. Por eso el creyente mira la realidad futura, la de Dios, para vivir la vida de ahora, la terrenal, con plenitud y responder con coraje a sus desafíos. Es una invitación eso, a reconocer lo futuro, la realidad que nos espera en ese encuentro con Dios, construyendo la realidad presente y en la que nos corresponde a nosotros vivir muy bien pues nuestra vida con legítima autonomía. Tremendo mensaje, padre. Además que cuando damos honor a quien lo merece, pues Dios nos moldea la humildad, porque sabemos que el crédito se lo lleva quien se lo deba llevar. Además ha dicho algo muy interesante: vivir en comunidad, hacer el bien, relacionarse bien con los otros seres humanos, porque tarde o temprano vamos a tener ese encuentro cara a cara, en una rendición de cuentas, por llamarlo de alguna manera, con el Todopoderoso. Exacto, muy bonita esa imagen, ¿no? Es como la cuota inicial, ¿no? Vamos poco a poco contribuyendo con esa cuota periódica para poder alcanzar pues el premio eterno, alcanzar ya a pagar la casa, a pagar el carro. Padre, tenemos otra frase, otra cita. ¿Qué quiere decir con esto? Postrados ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos: el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Salmo 95. Entonces, todo en la misma línea, ¿no? Que siendo dueños de la ciudad terrenal, de esta vida aquí en la tierra, siendo muy humanos, hemos de no perder de vista la vida sobrenatural, la vida de Dios, la vida con Dios, que es justamente a través de esas realidades humanas donde podemos descubrir a Dios. Es justamente buscando como la santidad, ¿no? Pues esa palabra a veces nos puede sonar un poquito como lejana, ¿no? Pensar que los santos son personas, ¿no?, increíbles,
fuera de este mundo, ¿no? Y los santos son personas muy humanas, pero a la vez divinos en el sentido en que las mujeres lo suelen decir, ¿no? ¿Qué tan divino? Sino en ese sentido, descubrir a Dios en esas realidades humanas, que construyendo bien esta ciudad terrenal, esta vida terrenal, siendo muy humanos, vamos también ahí a encontrar ese algo divino que está escondido en esas situaciones más comunes y que nos toca a cada uno de nosotros descubrir, decía un santo del siglo pasado, San José María Escrivá. Así es, padre. Otra de las citas que hemos decidido traer para trabajar sobre ella es la siguiente. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. Tesalonicenses 1:1-5. San Pablo es un ejemplo muy ilustrativo de cómo, siendo muy humano, buscando construir bien la ciudad terrenal, podemos aspirar al cielo, podemos encontrar a Dios. Porque San Pablo, a través de esa predicación que él hizo, siempre buscaba eso, pues, no ser gravoso a nadie, por ejemplo, trabajar, pero a la vez siempre con la mirada en el cielo, siempre buscando correr, decía él también, con un atlético, un lenguaje deportivo, correr la buena carrera para alcanzar la meta. Entonces, es algo que siempre está presente en su predicación y que nos ayuda pues a eso, a buscar, construyendo esta vida aquí en la tierra con la legítima autonomía que tenemos, con las decisiones humanas buenas, buscando el bien, haciendo de este mundo algo mejor, una casa común, toda la creación, podamos buscar esa gloria de Dios. El tiempo vuela con usted, Padre Pablo, porque habla rico, porque nos ilustra, nos hace entender mucho más estas citas bíblicas que son tan profundas. Y hay gente que se esconde detrás de un teclado, detrás de un celular, en las redes sociales, esperando el momento para atacar, para dar el zarpazo. Sí. Por eso este mensaje es tan oportuno, Padre, de vivir en comunión con los demás, de respetar, de tolerar, de amar y también en comunión con Dios, porque reitero lo que hemos venido diciendo durante toda esta mañana, es como una cuota inicial de lo que vamos a obtener posteriormente. Algunos consejos para lograr esa armonía, ese equilibrio, Padre. Sí, yo pensaría que podemos un poco resumir el mensaje de hoy en una frase, y es que para ser muy sobrenaturales, muy de Dios, para buscar la gloria de Dios, hemos de ser muy humanos. Y muy humanos es respetándonos unos a otros, buscando el bien de cada persona, de las personas, muy humanos también en el cuidado de la creación, como ya lo hablábamos con San Francisco hace unas semanas, muy humanos también en el trabajo, en la manera de afrontar nuestras realidades laborales, de manera que las hagamos bien, que de esa manera estemos dando una gloria a Dios, haciendo el trabajo bien, no a veces cediendo como bueno, no pasa nada llegar tarde, no pasa nada dejar esto sin terminar. Luego también muy humanos para que en las cosas que realizamos, aunque sean muy pequeñas, descansar, hacer deporte, ver un programa de televisión como Bravísimo, estar en una red social, tengamos una conciencia de que esto no se queda ahí, no es simplemente algo intrascendente, que tiene una trascendencia, que es la cuota inicial de este paraíso terrenal en el cual pues, no habrá tantas envidias, egoísmos y a veces malas energías que nos hacen pues estar separados unos de otros. Usted lo ha dicho, Padre, y es que cada vez más humanos, más conscientes, más respetuosos, más amorosos con los demás, más tolerantes. Y otro momento también muy humano, muy importante es la comunicación con Dios. Así que en este momento, por favor, regálenos su oración para seguir en armonía. Claro, y Señor,
pues terminamos este momento de encuentro pidiéndote que te sepamos descubrir a través de esas realidades humanas, de esas realidades terrenas. Tú nos las has dado como un tesoro en el cual podemos descubrir tu presencia, podemos descubrirte a ti sin excusarnos como en una especie de pietismo, o una especie de fideísmo, pensando que eres tú quien debe hacer las cosas, atribuyéndote a ti todo, sino que nos has dado una libertad para que podamos construir todas esas realidades humanas y de esa manera podamos elevarlas a ti, buscar esa santidad, buscar esa purificación, buscar esa alabanza a través de todas esas realidades humanas, buenas y que contigo podrán ser más diversas. Ay, Padre Pablo, ¿qué vamos a hacer con usted? Nos dan ganas de cogerlo, abrazarlo y apapicharlo, pero bueno, está usted muy lejos de nosotros. Desde aquí siempre el amor y el cariño por esas palabras, esos mensajes, por el tiempo que nos dedica y por hacer crecer esta comunidad en torno a Dios y en torno al amor. Padre, como siempre, mil y mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos y feliz domingo y que pasen un agradable descanso en este día en familia y aprovechando todas esas bonitas realidades humanas para también elevarlas a Dios. Bravísimo para nuestro quinto.